Esa información. Acaba de culminar una conferencia de prensa que estuvo protagonizada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y la ex ministra, porque ayer presentó oficialmente su renuncia, y senadora electa Patricia Bullrich, con respecto a algunas novedades del Código Penal. Una muy específica es que el gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción. ¿Ok? No hay fecha, digamos, al corrupto se lo va a buscar siempre. No, que pasó un tiempo, que hasta que la justicia investiga y que no sé qué, no, ya son personas grandes. No. El que es corrupto siempre, y la justicia va a tener la posibilidad de investigarlo sin ningún plazo. Tenemos la posibilidad de hablar con la senadora electa, Patricia Bullrich. Patricia, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno. A las 23:59 dejó de ser ministra. A las 23:59 del día de hoy, muy bien. Bueno, fue... ¿Qué tal? Porque la verdad que hace 2 años y pico uno no imaginaba que usted iba a tener tan buena relación con el presidente Milei. 2 años después, la verdad que llamó la atención el tono con el que se despidió de su cargo y el agradecimiento al presidente. Sí, la verdad que sí. La verdad que es una relación muy importante, muy cálida, y además un apoyo total y absoluto a todas las políticas que llevamos adelante. Así que para nosotros ha sido una experiencia muy buena, para mí especialmente una experiencia muy buena, y bueno, ahora a dar otras batallas, ¿no? Bien. Y además estoy muy contenta que haya quedado un equipo tan sólido, con Alejandra Montiel a la cabeza, que fue la secretaria de Seguridad, cumplió un rol enormemente importante, y bueno, eso permite decir, bueno, hay un equipo, ese equipo continúa, ¿no? Claro. Hay una idea, hay un concepto, Santiago Caputo, cuando la despidió en las redes sociales, habló de la doctrina Bullrich, que dentro de 50 años se va a hablar de esta doctrina Bullrich, que no es más ni menos que el que las hace las paga, ¿no? Así es, sí. La doctrina Bullrich es el que las hace las paga, el respeto por las fuerzas de seguridad, el respeto por las víctimas, y cambiar lo que había sido durante años la doctrina Zaffaroni, que era considerar a los delincuentes como los vulnerables del sistema, y entonces todo el sistema estaba para ver cómo los delincuentes se liberaban de la pena, y no cómo las víctimas, cómo la sociedad era protegida para poder vivir en un país con más seguridad, ¿no? Sí, claro. Voy a aprovechar porque por lo general los ministros que se van porque los invitan a irse, porque ya pasó su tiempo, porque se mandan a alguna macana, pero en este caso usted tiene la posibilidad y la responsabilidad, como usted bien dijo, de dar otras batallas en el Senado. O sea, le puedo preguntar, digamos, ¿cuál fue su mayor logro de estos 2 años de gestión? ¿Cuál considera que fue su principal desafío y el cual usted dice, la verdad, de todo lo que hicimos, esto es lo que más me enorgullece? Si puedo, nombraría 2, ¿no? Por un lado, el orden. Recuerden ustedes que hace 2 años vivimos durante 25 años en un país y una ciudad de Buenos Aires, pero no solo la ciudad de Buenos Aires, sino muchos lugares del país, donde las calles eran objeto diario de acampes, manifestaciones, toda la gente arrastrada y arriada como si fuera ganado a participar. Y la verdad que era algo imposible. La gente, el centro estaba destruido de la ciudad de Buenos Aires, o el centro de Chaco, o el puente de Chipoleti con Neuquén. Entonces un montón de lugares donde la vida no transcurría, es decir, era imposible, el desorden total y la falta total de respeto a las fuerzas de seguridad. Recordemos la famosa manifestación donde durante 3 horas estuvo el señor con el lanzallamas ahí como si nada pasara. Entonces, creo que haber pasado de 25 años de piquetes al orden fue un cambio enormemente importante. El segundo para mí es, y lo pongo en cabeza de Rosario, pero es en muchos lugares del país, es la lucha contra el crimen organizado. Hoy en Latinoamérica y en nuestros países vecinos ha aumentado la cantidad de homicidios, ha aumentado el crimen organizado, ha aumentado el delito,
y nosotros lo venimos bajando. Por supuesto que todavía hay zonas donde hay mucha concentración, porque el 90% de los homicidios ocurren en el 10% del territorio. Por eso es que todavía tenemos algunas zonas muy duras, pero la Argentina hoy es el país que tiene las mejores cifras de seguridad de toda América del Sur, sacando El Salvador en América Central y tomando el continente, digamos, es Argentina, Salvador y Canadá, los 3 países más seguros. Entonces estamos orgullosos de eso, creemos que es muy importante. Todavía nos falta un montón, y hay vecinos que no lo sienten porque viven en zonas como al cometerse el 90% de los homicidios en el 10% del territorio, viven en esas zonas. Y es ahí donde fundamentalmente zonas de la provincia de Buenos Aires, algo del Gran Córdoba, algo del Gran Mendoza, Rosario, que viene mejorando muchísimo, es donde más esfuerzo hay que hacer para seguir bajando los delitos y sobre todo los homicidios, ¿no? Que muchas veces son delitos o robos seguidos de muerte, ¿no? Claro. Y en la gran mayoría, pues, corríjame si no es así, en la gran mayoría de las cosas no hubo que hacer grandes modificaciones a nivel legal, digamos, las herramientas estaban, lo que no había era una voluntad política, no había una decisión de hacer cumplir la ley. Claro, por supuesto. Igual votamos algunas leyes muy importantes, como la ley antimafia o anticrimen organizado, que ya se hicieron varios procesos. La reiterancia, es decir, que si vos reiterás el delito, aunque no tengas una condena, seguís preso. Lo que pasa que para eso, y esto le pido a todas las provincias que lo hagan, que ratifiquen en de acuerdo a sus metodologías, por decreto o por las legislaturas, la reiterancia, porque la reiterancia es lo que impide la puerta giratoria. Vos tenés el primer delito, ponele que no sea de pena de prisión, la segunda vez que cometés el delito vas preso. Hoy en día tenés algunos casos de delincuentes que cometen 10, 20, 30 delitos y siguen dando vuelta. ¿Por qué? Porque no han adherido a la ley de reiterancia, que reiterás el delito y tenés consecuencias. Así que bueno, todas estas leyes han cambiado, pero es verdad, la mayoría del cuerpo legal de la Argentina sigue igual. Claro. Porque tenemos el mismo Código Penal, que ahora lo vamos a cambiar. Hay un montón de delitos que no están contemplados en ese Código Penal, o que las penas son ínfimas. Así que, efectivamente, es una cuestión de voluntad política y de cambio de doctrina. No, por supuesto, obviamente. Bueno, recién acaba de culminar una conferencia de prensa, le agradezco que apenas terminó la conferencia haya aceptado conversar con nosotros. Probablemente haya habido algunos anuncios que yo no llegué a escuchar porque estábamos al aire. Sé que uno de ellos habla de la declaración de que la corrupción es imprescriptible, que no hay lapso, que en cualquier momento la justicia puede investigar y juzgar en el momento que toma conocimiento. ¿Qué otras novedades están anunciando con respecto a la modificación del código? Bueno, hemos anunciado muchas cosas. Hemos anunciado que la mayoría de los delitos de robo, que parecería que son poco importantes, te roban el celular y no pasa nada. Y bueno, ahora va a pasar, vas a tener hasta 12 años de cárcel. ¿Por qué? Porque el robo hay que empezar a entender que, bueno, a la gente le cuesta mucho. Tener un celular, viene un motochorro y te tira al piso, y por ahí te arruina tu salud. Bueno, entonces, el 82% de los delitos van a tener pena de prisión. Eso es muy importante. Porque también pasa esta cuestión de que, como era un intento, esta cuestión que yo nunca entendí bien, que si el delincuente no alcanzaba a llevarse el producto del robo, era menor, no había posibilidades de profundizar demasiado, pero la situación, digamos, no se la olvida a nadie, digamos, había una sensación de que si el delito no era muy grave, nadie terminaba procesado, nadie terminaba preso. Exactamente, y por ejemplo, digamos, eso, ¿sabés en qué se ve muchísimo? En las armas. Si vos salías con un arma, lista para tirar, y te agarrabas con el arma, pero no la habías usado, no pasaba nada. Ahora, vos salís con un arma, no tenés una aportación de armas, y salís con un arma, vas a tener una pena fuerte. Bien. Porque el solo hecho de salir con un arma, ¿por qué salís con un arma?
¿Qué Claro. sentido tiene salir con un arma? Si querés tener portación, tenés que hacer tu trámite, ser legítimo usuario, tener portación y tenés que dar una razón. Ahora, si no tenés portación y salís con un arma, ¿para qué salís con el arma? Para robar a alguien y en ese robo puedes matar a alguien. Entonces ahora eso cambia total y absolutamente. Ujú. ¿Cómo es el tema de la corrupción y la investigación de la corrupción? Bueno, a ver, los delitos de corrupción en general siempre habían sido difíciles. Yo creo que algo que se introdujo, yo era ministra de Seguridad cuando se introdujo eso también en la anterior gestión de Mauricio Macri, todo lo que es el arrepentido cambió totalmente el delito de corrupción, porque antes había delitos de corrupción eternos y no había cómo llegar a la verdad. Ahora con los arrepentidos vos llegás a la verdad mucho más rápido, así que creo que y bueno, y van a aumentar las penas, porque las penas son bajas. Claro. Vos te robaste medio país y tenés 6 años de condena, ¿no? Ujú. Sí, claro, por supuesto. Bueno, no puedo dejar de preguntarle algo que está sucediendo en tiempo real. La verdad que acabo de entrar a la home de la Nación y veo que en este momento hay un allanamiento en la sede central de la financiera que se liga a Chiquitapia y que hay 19 operativos, entre ellos al Club Banfield, ¿no? Y se habla de un montón de irregularidades, no solamente con respecto al movimiento de dinero, sino desde presentación de balances que nunca se hicieron. Digamos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué supone usted que hay detrás de todo esto? Bueno, a ver, yo estoy convencida que la verdad es que cuando uno mira lo que ha pasado en el fútbol argentino, cómo se han hecho millonarios determinados dirigentes del fútbol, bueno, la justicia tiene que ir a fondo como está yendo. No puede ser que tengamos, que empiecen a tener limitaciones para que entre el capital o para que puedan entrar haber más dinero en el fútbol, tener mejores escuelas, tener mejores jugadores desde chiquititos, porque eso es lo que está pasando hoy en el mundo entero, y la plata se la quedan 3 o 4. Ese sistema tiene que terminar. Clarísimo. Patricia, quiero aprovechar para preguntarle con respecto a ver su opinión, con respecto a cierta crítica que hay de algunos diputados especialmente que ingresaron al Congreso bajo el PRO, pero al mismo tiempo candidatos de usted cuando era candidata a presidente, que ahora han tomado la decisión de pasar abiertamente a la Libertad Avanza. Hay ciertas críticas por parte del PRO diciendo que han en cierta forma traicionado la intención del votante. Y hay otra gente que dice, con esta comparación no que hacen con Borocotó, la borocoteada que hubo en algún momento, y otros dicen, una cosa es cambiar a un partido que está opuesto a los ideales, y en este caso hay mucha gente que entiende este paso del PRO a la Libertad Avanza como por ahí en algunos momentos espacio superador. Lo que no se pudo hacer en su momento con el PRO se logró hacer en la Libertad Avanza, y no es casual que muchas personas que formaron parte del PRO en este momento acompañan a este gobierno. ¿Qué lectura hace de lo que está pasando? Bueno, yo creo que ustedes saben que en el PRO hubo unas PASO, y en esas PASO había dos ideas muy distintas. La idea que yo representaba como candidata a presidente, que era una idea de es todo o nada, es una política de shock, muy parecido a lo que luego llevó adelante el presidente Milei. Y además nosotros nos comprometimos cuando le dijimos al ciudadano, vote a Milei, porque es la salida, el ciudadano nos acompañó. Entonces, acompañar al gobierno es la coherencia de todos aquellos diputados que fueron elegidos en esa sintonía. Pero en otra sintonía, la sintonía que podía representar Horacio Rodríguez Larreta, más una sintonía corporativa de la política. Entonces, todos los que tienen la misma sintonía que yo, bueno, siguen una línea, siguen un ideal, siguen una idea. Bien. La última, Patricia, le agradezco mucho por su tiempo. Usted hablaba de este gran desafío que fue el Ministerio de Seguridad, y habla de este gran desafío que es asumir en la banca como senadora, como jefa de bloque. ¿Qué se viene, digamos? ¿Por qué es tan importante que usted deje el Ministerio de Seguridad y forme parte del Congreso en el Senado, de este momento especial del gobierno de Milei? Bueno, a ver, en primer lugar, el Ministerio de Seguridad queda en buenas manos y eso es importante. Si no, por ahí es difícil, cuando uno no tiene un equipo, una asociación, poder dejar un ministerio. Y en este caso se sabía que esto iba a pasar. En segundo lugar, bueno,
fui a competir a la ciudad, hice una muy buena elección, tuve arriba del 50% de los votos. Hace falta, nosotros el año pasado, este año, no el año pasado, tuvimos un año parlamentario muy duro, y bueno, ahora tenemos que lograr que este año parlamentario que venga sea un año parlamentario, todavía nos queda el mes de diciembre, sea un año parlamentario que saquemos las leyes que el gobierno y el país necesitan, así que, bueno, me voy a dar otra batalla. Bien, bien. Patricia, muy amable, ¿eh? Le agradezco mucho su tiempo, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Patricia Bullrich, hasta hoy ministra de Seguridad de la Nación, a partir del 10 de diciembre, senadora nacional